Todos sabemos que un día toda nuestra vida en la tierra será puesta a prueba cuando Cristo regrese. Eso se enseña en muchas partes de las Escrituras. Así como los niños cuando están en la escuela, al final del año se les aplica un examen para ver cuánto han aprendido de todo lo que se les enseñó. Una de las cosas que vemos en las Escrituras desde el principio, cuando Dios creó al hombre, lo primero que leemos es que Dios lo puso a prueba. Mucho dependía de cómo el hombre reaccionara a esa prueba. Y fue una prueba muy simple. Entre los miles de árboles del jardín del Edén, simplemente no comas de uno. Uno hubiera pensado que eso era muy fácil. Y sin embargo, ese fue exactamente el que el hombre escogió. Porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal es algo que solo pertenece a Dios. Pero el hombre lo quiso para sí mismo. Eso fue lo que el diablo le dijo. Serás como Dios y conoces el bien y el mal. Si escuchas esa voz de Satanás en Génesis capítulo 3, vayamos a ese pasaje por un momento, por si no está familiarizado con él. ¿Con qué fue exactamente lo que tentó el diablo? Hay dos cosas que puedes ver en lo que el diablo le dijo a Eva. La mujer le dijo al diablo que Dios había dicho que morirían si comían de ese árbol. Y justo ahí en la respuesta de Satanás, puedes ver cómo se añade y se quita a la palabra de Dios. La historia del cristianismo ha estado llena de personas que añaden y quitan a la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabes dónde comenzó eso? Con Eva. Lee esto con atención. La mujer respondió a la serpiente, versículo 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Ahora, Dios nunca dijo nada acerca de tocarlo. Eso fue algo que Eva añadió, pequeñas adiciones. No parece algo grave. Si no debes comerlo, tampoco lo toques. Suena bien, pero ahí es donde comenzó el añadir a algo que Dios ha dicho. Dios solo dijo, no comerás de él, porque si lo haces, morirás. Y ella modificó eso. Y luego vemos que el diablo se estableció en una discusión con el hombre. Y eso es lo segundo que aprendemos allí. Nunca debes discutir cosas con Satanás. Por ejemplo, cuando lanza un pensamiento impío en tu mente o te hace mirar a una mujer atractiva, puede darte muchas razones para justificarlo, como solo estás admirando la belleza de Dios o su creación, o alguna tontería como esa. Y Satanás es mucho más astuto que todos nosotros. Por favor, recuerda esto. Él fue el más sabio de todos los seres creados y aún hoy lo es. Así que no podemos discutir con él y ganar. Pero lo que quiero que notes aquí son dos cosas. Primero, el primer pecado que Eva cometió no fue comer del árbol. ¿Alguien te ha dicho eso? Esa es mi convicción. El primer pecado fue que cuando el diablo habló con Eva, ella debería haberle dicho, Dios me dio una cabeza. Él está de pie junto a mí. Lees eso al final del versículo 6. Su marido que estaba con ella. Su esposo no estaba en otra parte del jardín. Él estaba justo al lado de ella. Ese fue su primer pecado. Ella no se sometió a su esposo. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado que cometió el ser humano? No someterse a la autoridad que Dios había puesto sobre ella.
¿Qué fue lo que convirtió a Lucifer en Satanás? No someterse a la autoridad. Él no quiso someterse a la autoridad de Dios y se convirtió en el diablo. ¿Cuál es el pecado número uno que se encuentra en las iglesias cristianas? No someterse a la autoridad. Dicen, ¿quiénes son esos ancianos para decirme qué hacer? Yo sé muy bien lo que debo hacer. Eso no comenzó contigo, hermano. Comenzó con el diablo y continuó con Eva. Cuando leas las escrituras, no creas ciegamente lo que te han enseñado desde niño. Pídele a Dios que abra tus ojos para ver cosas allí que otros quizás no hayan visto. Las escrituras tienen una gran riqueza de revelación. Yo lo llamo revelación, no información. Revelación. Y si tienes hambre y sed de conocer a Dios, Él te mostrará cosas que nadie más puede ver en las escrituras. Así que esto es lo que debemos recordar. Y como dije, sabemos que finalmente seremos juzgados y necesitamos entender exactamente por qué vamos a ser juzgados. Cuando los niños van a un examen, ellos saben de qué materia será. ¿Será ciencias, geografía, matemáticas? ¿El examen de hoy? Nosotros debemos saber por qué vamos a ser probados cuando Cristo regrese. La Biblia dice que todos estarán ante Él y serán juzgados por Él. No hay duda de eso. Y a menudo me he imaginado en mi mente el tribunal de Cristo. ¿Sabes? Dios nos ha dado imaginación. Todos tenemos imaginación. Y todos nosotros, los hombres, la hemos usado para muchas cosas impuras en años pasados, en mayor o menor medida. Lo triste es que cuando se hacen cristianos, no usan esa imaginación para algo bueno. Si la usé para lo impuro, ¿por qué no puedo usarla para algo bueno? Así que a veces imagino que Cristo ha venido y yo estoy de pie ante Él. Y me pregunto, ¿cómo será? Necesito saber por medio de las escrituras cómo será. Déjame decirte una de las cosas que aprendí. En Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Está hablando de examinarse a uno mismo en la mesa del Señor, pero el principio aplica en todo momento. Y estoy pensando en el versículo 31. El contexto es la cena del Señor. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Me gusta eso. Es una promesa. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribirlo. Así que el día final existe la posibilidad de que no reciba ningún juicio, según este versículo. ¿No es emocionante? Que mientras todos los demás están siendo juzgados uno por uno y llega mi turno, el Señor dice, nada para ti, Isaac. Increíble. ¿No te gustaría eso? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Si nos juzgamos a nosotros mismos constantemente, no seremos juzgados. Yo me lo he tomado en serio, pero muchas veces somos tentados a juzgar a otras personas. Jesús dijo en Mateo 7, verso 1, no juzguen. ¿Y sabes cuándo lo dijo? Lo dijo hacia el final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un estándar muy alto. Mateo capítulo 5, 6 y 7, léanlo. Seguiré hablando de la tentación en un momento. Vayamos a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Estos tres capítulos son el Sermón del Monte. Y mira dónde aparece esta frase, no juzguen. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Así que en el día final,
Hay dos posibilidades. O te juzgas a ti mismo y no serás juzgado, o has pasado tu vida dando tu opinión sobre ese hermano, esa hermana, esa familia y de cómo se comportan los hijos de las demás personas. Y dices que tus hijos son buenos, que tú eres una persona maravillosa, piensas todo eso y juzgas a otras personas. Entonces serás juzgado. Así que aquí hay dos versículos. En uno será juzgado y en otro no será juzgado. ¿Cuál quieres? El primero dice que no será juzgado. Primera de Corintios 11, verso 31. Y aquí está el segundo versículo que dice que será juzgado. Entonces, ¿quién será juzgado? El que juzga a otras personas, el que va por ahí dando su opinión sobre todo el mundo, el que va y se siente en una iglesia para encontrar fallas en esto, aquello y lo otro. Hermano, no me gustaría estar cerca de ti cuando Cristo te juzgue. No me gustaría estar a kilómetros de distancia porque será aterrador ver lo que Dios hará contigo. No quiero estar cerca en ese momento. Te estoy advirtiendo. No juzgues y no serás juzgado. Entonces, ¿de qué tratan Mateo capítulos 5 y 6? No debes enojarte, no debes amar el dinero, no debes tomar venganza. Y cuando ores o ayunes, no dejes que otras personas lo sepan. Y luego de todo eso, ahora dice al final de Mateo 7, verso 1, no juzgues a otros porque ves que no están siguiendo lo que dice Mateo capítulo 5 y 6. Ahora, aquí hay una opción. Podemos edificar sobre este fundamento. El fundamento es solamente Cristo. Esto está claro. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto está claro. Nosotros no tenemos nada que ver con el fundamento. Creo que todos nosotros aquí hemos edificado nuestras vidas sobre Cristo. Eso es maravilloso. Ahora, la cuestión es cómo edificas tu vida diaria sobre ese fundamento. Puedes edificar con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Ahora bien, si te dieran $1,000 para comprar algo y vas y compras madera, heno y paja, necesitarías un camión para transportar $1,000 de madera, heno y paja. Pero si vas a la tienda y compras oro, plata y piedras preciosas con $1,000, puedes meter todo en tu bolsillo porque es muy poco. Así que lo único que aprendemos ahí es que Dios no va a evaluar nuestra obra por la cantidad. Camiones cargados de madera, heno y paja pueden impresionar a la gente, incluso si pintas todo eso para que parezca oro. Dios no se deja engañar por eso. No es la cantidad de obras, no es cuánto haces. Es la calidad lo que se va a juzgar en el día final. Por favor, recuerden esto, queridos hermanos y hermanas, porque muchas personas se evalúan a sí mismas diciendo, he hecho esto para el Señor, he testificado aquí, he repartido folletos, he hablado con esta persona. Todo es cantidad. Podría ser madera, heno y paja. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuánto oro, plata y piedras preciosas tienes? ¿Cuánto tienes de lo que realmente vale para la eternidad? Dice el verso 13. La obra de cada uno se hará evidente en el día final porque Dios va a probar la obra de cada uno con fuego. Según la última parte del versículo 13, lo que será probado en el día final no es la cantidad de tu obra, sino la calidad. No a cuántas reuniones asististe, ni a cuántos lugares viajaste, ni a cuántas conferencias fuiste, ni cuánto hiciste para el Señor, ni cuánto dinero diste para el Señor, sino la calidad. Como dije, un camión cargado de madera, heno y paja puede ser quemado en un instante, pero el oro, la plata y las piedras preciosas pasarán por el fuego y saldrán intactos. Así que la prueba en el día final será una prueba de fuego. Ahora, es muy importante que entendamos qué es este oro, plata y piedras preciosas. He leído ese pasaje muchas veces y quiero preguntarte, ¿alguna vez has meditado en él? ¿Qué pensarías de un estudiante que sabe que el examen final determinará que pueda graduarse, pero él no se preocupa por eso? Yo diría que es un estudiante descuidado. Un buen estudiante que quiere graduarse dirá, bueno, el examen final será difícil, así que quiero prepararme durante todo el año para poder pasarlo. Y creemos que el examen final significará mucho para nosotros en la eternidad, así que no quiero desperdiciar mi vida. Ahora, si tu actitud es,
Bueno, ya acepté a Cristo y voy a estar en el cielo, pero te diré que eso no es lo principal. Ir al cielo no es lo principal para mí. Tienes que ser un cristiano completamente egoísta y bueno para nada si tu único objetivo en la vida es ir al cielo. Eres completamente desagradecido si después de todo lo que Jesús hizo por ti, tú dices, Él murió por mí y todo lo que quiero es ir al cielo. Eres como un niño egoísta que no se preocupa por sus padres, solo porque quieren disfrutar de todo lo que sus padres le han proveído. No debemos ser así. Debemos ser hombres responsables y debemos expresar y mostrar nuestra gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos decir, Señor, no solo quiero ir al cielo, quiero agradarte en la tierra. Jesús vivió en la tierra para agradar al Padre. Y si he de seguir a Jesús, debo buscar agradarle. No solo decir, ya tengo mi pasaporte al cielo, ahora puedo relajarme. Y si alguien se siente así, yo me pregunto si realmente tiene un pasaporte verdadero o falso. Porque si es un pasaporte verdadero al cielo, tendrás un tremendo agradecimiento al Señor por todo lo que Él hizo por ti. Recuerdo cuando realmente nací de nuevo. Pasé por una fase de muchos años de pedirle a Cristo que entrara en mi corazón. Crecí en un hogar temeroso de Dios, donde me llevaban a buenas iglesias evangélicas desde niño. Así que debieron ser cientos de veces en las que le pedí a Cristo que entrara en mi vida. Y una de esas veces fue la verdadera. Y obtuve esa certeza cuando tenía 19 años. Pero una de las cosas que sucedió cuando nací de nuevo, y especialmente después de mi bautismo cuando tenía 21 años, fue que realmente comencé a tomar en serio la vida cristiana. Y estoy muy agradecido por eso. Eso fue hace 64 años. Yo dije, Señor, quiero vivir mi vida como una expresión de gratitud para ti, por todo lo que has hecho por mí. Así es como tenemos que vivir nuestra vida. Ir al cielo era secundario y sin importancia para mí. Incluso le dije, Señor, si estás en el infierno, iré a estar contigo en el infierno por toda la eternidad. El fuego del infierno no me perturbará. Jesús es mi cielo. Yo no estoy interesado en las calles de oro ni en las mansiones. Tú puedes tenerlas. Quiero estar con Jesús todo el tiempo. Ese es mi cielo, donde quiera que Él esté. No es la ubicación física y las bellezas del cielo lo que me atrae, sino la persona. Por ejemplo, si realmente tienes un matrimonio amoroso y feliz, ¿qué es lo que te atrae de tu hogar? ¿Los muebles, la decoración de la casa o tu esposa? Ese es un matrimonio feliz donde estás más interesado en tu esposa que en el tipo de casa en la que vives. Yo sería feliz de vivir en una choza con ella cualquier día. El tipo de casa en la que vivo no hace absolutamente ninguna diferencia. Y para aquellos que aman al Señor es así. Las bellezas del cielo no me atraen en absoluto, ni un poco. Puedo decirlo honestamente. Ni siquiera quiero averiguar cómo es. La gente se pregunta, ¿cómo es el cielo? Pero yo digo, no me interesa. Sé que estaré con Jesús. Espero que ese sea tu deseo. Pero no quiero ir allí solo para estar con Jesús. Quiero haber vivido una vida que le haya agradado porque le expresé mi gratitud. Toda mi vida debe ser una nota de agradecimiento para Él. Recuerdo que hace mucho tiempo, creo que fue en 1993 o algo así, estaba manejando mi motocicleta. Era mi vehículo habitual en Bangalore y choqué contra un cruce ferroviario. En India no son automáticos, sino que las personas lo suben manualmente. Crucé uno y antes de llegar al otro lado, el hombre que estaba ahí lo bajó y me golpeó directamente en el pecho y me tiró a las vías del tren. Me golpeé la cabeza y quedé inconsciente. No sé por cuánto tiempo, pero antes de que llegara el tren alguien me levantó. Lo sé porque si no, no estaría aquí hoy. Y cuando llegué a casa tenía una fisura en el cráneo y una gran cicatriz en el pecho. Dios salvó mi vida, pero lo primero que le dije al Señor cuando llegué a casa fue, Señor Jesús, no he terminado de darte las gracias por morir por mí. En ese momento tenía unos 34 años de haber nacido de nuevo. Y dije, aún no he terminado de darte las gracias, Señor Jesús. Apenas voy por la mitad de esa fase. No puedes quitarme la vida ahora. Tengo que terminar esa frase. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí.
Dije, eso es lo que estoy haciendo con mi vida de servicio. Aún no he terminado esa frase. Por cierto, no sé cuándo la terminaré, pero quiero terminarla antes de dejar esta tierra. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Por eso, nunca es una carga para mí servirle, nunca. He estado viajando durante 50 años, casi a todas las aldeas más pobres de la India, donde hay gente extremadamente pobre. La mayor parte de mi ministerio fue allí porque leí dos versículos en las Escrituras que me enseñaron dónde debía servir. Debo mostrárselos. El primero está en Lucas capítulo 4. Cuando el Señor me llamó a servirle, eso fue en 1964, cuando estaba en la Marina. Y el Señor me llamó de manera muy específica. Recuerdo el día, 6 de mayo de 1964. El Señor me habló claramente a través de las Escrituras, diciendo, tú eres mi siervo, he puesto en tu boca una espada afilada, y tú me servirás. Y vi que en Lucas capítulo 4, Jesús llegó y predicó por primera vez en su ciudad natal de Nazaret, cuando tenía 30 años. Y en los versículos 16 y 17 dice que Jesús llegó a Nazaret y tomó el libro del profeta Isaías y fue hasta Isaías capítulo 61 y leyó en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. ¿A quién? No a todo el mundo, sino a los pobres. Yo dije, Señor, ¿de verdad? ¿Quieres decir que tu objetivo principal es predicar el Evangelio a los pobres? Sí, porque a otros no les importa. A los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a los marginados de la sociedad, especialmente a los pobres. Ese fue uno de los versículos en los que pude ver que Dios me había llamado a predicar a los pobres en la India, no a los ricos. Y el otro versículo fue en Mateo capítulo 11. Hay un momento en el que Juan el Bautista estaba en prisión y se preguntaba si Jesús era el Mesías, ¿por qué no lo había liberado de la prisión? Así que envió a alguno de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú realmente el Mesías? Ya sabes cómo puede surgir la duda. Incluso Juan el Bautista, que había visto el cielo abrirse y había escuchado la voz del cielo, aún así dudó. ¿Y cómo probó Jesús que él era el Mesías? Mateo 11, verso 3. Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. ¿Y a quiénes se les anuncia el Evangelio? A los pobres, nuevamente se repite. Y eso me convenció. Dios me ha llamado a predicar a los pobres en la India. Y vi que todos los grandes evangelistas de América que venían a la India siempre predicaban en las grandes ciudades, donde estaban todos los ricos, porque ahí es donde están todas las comodidades y todo eso. Y nunca oí de un solo evangelista que iba a las grandes ciudades a predicar a los ricos, que fuera a las aldeas a hacer campañas. Así que observé todo eso y supe cuál era mi llamado. Y al mirar hacia atrás, después de 50 años de ministerio en la India, Él me llevó a las aldeas más pobres de la India, a lugares donde no había médico, ni farmacias, ni nada. Y como mi esposa era doctora, pudimos servirles durante muchos años gratuitamente. Y aprendí mucho al tener comunión con ellos. Eran personas que no tenían aires de superioridad. Creo que Jesús predicó a los pobres y su comunión fue mayormente con ellos. Ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 3, que son el oro, la plata y las piedras preciosas que pasarán por el fuego cuando esté delante del Señor en el día final. Encontré la respuesta después de mucha búsqueda. Pasaron muchos años antes de descubrirla. La respuesta para mí está aquí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Cuando estaba buscando al Señor específicamente dije, ¿qué es lo que pasará por el fuego, Señor? Porque así quiero servir. No quiero que haya ni una pizca de madera, heno o paja.
Quiero que todo sea oro, plata y piedras preciosas. En Romanos capítulo 11, verso 36 dice, verso 36 en la última parte, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Podemos decir todas las cosas de valor eterno, todas las cosas que pasan por el fuego, todas las cosas que durarán para siempre, son de Él, por Él y para Él. Oro, plata y piedras preciosas. Así que comencé a meditar en eso, porque dice finalmente en el versículo 36, a Él sea la gloria para siempre. Eso es lo que quiero. Quiero darle gloria para siempre. Entonces debo ver si todo en mi vida es oro, plata y piedras preciosas. Debe ser de Él, por Él y para Él. ¿Sabes? La Biblia dice que somos un tabernáculo de Dios. ¿Has leído eso? En Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Si tienes una Biblia con margen, allí dice, la palabra se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Eso es lo que dice en el margen. El original dice, habitó entre nosotros. ¿Recuerdas el tabernáculo del Antiguo Testamento que Moisés construyó? Era una representación de Jesús viniendo en carne. La palabra se hizo carne y el tabernáculo estaba en medio de nosotros. Eso es lo que dice aquí. Entonces, ¿cómo se construyó el tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Sabes cómo se construyó? De Dios, por Dios y para Dios. Te mostraré eso. En Éxodo, lees cuando el Señor le dio a Moisés las instrucciones del tabernáculo, desde el capítulo 25 al 40. No voy a entrar en detalles, pero cuando el Señor le dijo a Moisés en el capítulo 25 que debía construir un tabernáculo para él, le dijo en Éxodo capítulo 25, verso 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Fue de Dios. Él le dio a Moisés instrucciones exactas, la longitud de las cortinas, lo que debía bordarse en las cortinas, de qué materiales debían hacerse las cortinas, de qué material debían ser los soportes para las columnas, cada detalle, todo. Si lees desde Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40, es sorprendente ver los pequeños detalles. Todo de la A a la Z fue de Dios. Y lo segundo que vi fue que el Señor equipó al pueblo. Ahora veamos en Éxodo capítulo 31, versículo 2, donde el Señor dice, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, y creo que es la primera persona de quien está escrito en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. Versículos 3 y 4, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en conocimiento, para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y bronce. Entonces, no solo fue de Dios, Dios dio las instrucciones a Moisés, sino que fue hecho por Dios lleno del Espíritu por el poder de Dios. Eso significa que la instrucción vino de Dios. Eso es lo que significa de Dios. Por Dios significa mediante el poder del Espíritu Santo y no mediante la inteligencia de Bezalel. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte para elaborar diseños. Y también le nombró un asistente a fin de que construyeran todo como él le había mandado. Así que no solo les dio instrucciones, les dio la habilidad sobrenatural para hacerlo exactamente como él le había mandado. Entonces, de Dios y por Dios. Y luego leemos en Éxodo capítulo 40 que cuando el tabernáculo fue terminado, leemos esto en el capítulo 40, versículo 33. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Para Dios, no había gloria de hombre allí, era la gloria del Señor. Y hay una frase muy interesante que se repite una y otra vez.
en Éxodo capítulo 40, tal como el Señor había mandado a Moisés. Te doy algunos ejemplos. Éxodo 40, verso 19, tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 21, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 23 y 25, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículos 27 y 29, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Verso 32, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y al final del versículo 33, así terminó Moisés la obra. Ese fue el primer lugar de morada de Dios. Y leemos en Juan 1, verso 14, que Jesús vino como tabernáculo y nosotros debemos ser tabernáculos de Dios y nuestra vida debe ser de Dios. Dios nos instruye exactamente cómo debemos vivir. Por Dios, ser llenos del Espíritu Santo, como leímos hace poco, y finalmente para Dios. La gloria es para Dios, no para nosotros. Así que, hermanos, si quieren recibir la aprobación de Dios en el día final, al menos desde hoy, busquen con todo su corazón seguir este principio. Todo en mi vida debe ser de Él, de acuerdo con su voluntad, como lo he leído en las Escrituras y como Él me guía en mi vida. Y a los jóvenes les digo, nunca se casen sin la guía de Dios. Desde mi experiencia les cuento que yo busqué la guía de Dios durante meses y meses, hasta que Dios de manera específica y casi sobrenatural me dijo que debía casarme con Annie. Y después de 57 años de matrimonio, te puedo decir sin la menor duda en mi mente que Dios me dio a la persona correcta. Tener a la persona correcta hace una diferencia enorme en tu ministerio. Así que ten mucho cuidado de hacer todo como si viniera de Él. Y si Dios te llama a servirle de alguna forma, incluso en algo pequeño dentro de tu iglesia, asegúrate de buscar el poder del Espíritu Santo en todo. Empecé a predicar cuando tenía 23 años. Ya tengo 62 años de estar predicando. Y no es por aparentar humildad. Honestamente te digo, aún hoy siento que necesito buscar constantemente a Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame, no sé qué decir. Claro, si me pides que dé un estudio bíblico sobre Efesios, puedo hacerlo en cualquier momento. Despiértame en medio de la noche y daré un estudio bíblico sobre Efesios. Lo he hecho tantas veces que puedo ir y dar un estudio sobre Efesios en cualquier parte del mundo. Pero si el Señor me dice, quiero que hables proféticamente a este grupo de personas, el 90% de las cuales no conoces conforme a su necesidad, eso ya no es tan fácil. La predicación profética es aquella que va exactamente de acuerdo con la necesidad de las personas que están sentadas frente a ti. Y si no conoces al 90% de ellos o incluso si los conoces a todos, no sabes cuál es su necesidad. Aunque sea tu iglesia local con solo 25 personas y las conozcas a todas, pero no sabes qué necesita cada una. ¿Cómo puedes predicar conforme a su necesidad? Esa es la predicación profética. Y toda predicación en la iglesia debe ser predicación profética o enseñanza de la palabra. Hay un lugar para tener estudios bíblicos de Efesios o Filipenses, y nosotros también lo hacemos. Pero también debe haber profecía y enseñanza. La iglesia se edifica con apóstoles que plantan iglesias, profetas que predican proféticamente conforme a la necesidad de las personas y maestros. Lees en 1 Corintios capítulo 12 que las tres personas en la iglesia son los apóstoles, profetas y maestros. Quienes plantan iglesias, las supervisan, las corrigen y les envían cartas como hizo Pablo. Y los profetas no se refiere a predecir el futuro, sino que hablan conforme a la necesidad de las personas. Como dice en 1 Corintios capítulo 14, una persona entra a la reunión y los secretos de su corazón son revelados y dice, vaya, Dios está aquí. Y yo creo que eso es la predicación profética, la que hace a la gente decir, ¿cómo supo él cuál era mi necesidad? Y se vaya de la reunión diciendo, me encontré con el Señor. No el que diga, escuché un buen mensaje, sino, me encontré con Jesús. Esa es la predicación profética. Y la enseñanza consiste en explicar la palabra de Dios de forma sencilla, no con intelecto humano, sino con la revelación del Espíritu Santo. Así debe ser nuestra vida. Puede que no haya sido llamado a ser apóstol, profeta o maestro, pero incluso un miembro del cuerpo de Cristo tiene algo que aportar.
La Biblia dice que todos podemos compartir algo, incluso una hermana puede compartir algo, pero debemos esperar en el Señor para escuchar lo que Él quiere decir, si es de Dios. Ahora, ¿qué es lo opuesto del tabernáculo? Es decir, tú y yo estamos llamados a seguir a Jesús, y Él fue el tabernáculo, como leemos en Juan 1, verso 14. La palabra se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Es una maravillosa expresión. En el idioma original dice que Él habitó entre nosotros. Y me veo a mí mismo como un hijo de Dios quien puso su tabernáculo en medio de este mundo. Soy un tabernáculo, igual que el del Antiguo Testamento, que fue detallado según la voluntad de Dios en todo, lleno del Espíritu para ser construido y la gloria de Dios al final, de Dios por Dios y para Dios. Mi vida y la tuya debe ser así. Y entonces en el día final, cuando todo pase por el fuego, saldrá como oro, plata y piedras preciosas. Pero si todo lo que he hecho proviene únicamente de mi mente, esto es lo que creo que debo hacer. Así es como creo que debo vivir. Y este es el trabajo que creo que debo aceptar. Entonces, por supuesto, usa tu mente, pero permite que Dios tenga la última palabra. Por ejemplo, mientras buscas un trabajo, di, Señor, por favor, llévame al correcto. Creo que Dios permitió sobrenaturalmente que tus padres te dieran el tipo de educación que recibiste para calificarte para el tipo de trabajo que puedes hacer en tu vida. Tenemos que trabajar de alguna manera para ganarnos la vida. Yo, por ejemplo, tenía 14 años cuando mi padre me sugirió que me uniera al ejército de la India, porque en aquellos días eso era algo muy grande. India acababa de independizarse de Gran Bretaña y el ejército era un gran servicio al que pertenecer. En los 3000 años de historia de la India, nunca ha luchado con ningún otro país del mundo. Eso es algo único. India se ha defendido de otros países, pero nunca ha atacado ni conquistado a otra nación en el mundo. Así que era una especie de ejército seguro para unirse, en el que defendías el país, pero no atacabas a otros. Así que dije, está bien, puedo unirme. Pero yo solo tenía 14 años. ¿Cuánto sabía sobre la vida o el mundo? Pero tenía a mi padre para guiarme. Dios es soberano. Me uní a la academia militar y me convertí en oficial. Y me convertí a Cristo en el mismo mes que me colocaron las insignias en los hombros como oficial. Entonces decidí que debía bautizarme y que viviría para Dios. Toda mi ambición cambió de inmediato. Pero veo que Dios, en su soberanía, me envió a la Marina para enseñarme cosas que serían útiles en el servicio al Señor. Por ejemplo, a ser disciplinado en todo, a ser puntual siempre. Lo principal que enseñan en el ejército es la disciplina. Debes levantarte a una hora específica y no puedes darte el lujo de llegar tarde. Por ejemplo, no puedes llegar tarde a un desfile. Si llegas un minuto tarde a un desfile, te enseñarán una lección que nunca olvidarás en tu vida. Incluso medio minuto. Si el desfile empezaba a las 6:30, tenías que estar allí a las 6:25. Te contaré cómo lo hacían si quieres saberlo. Si llegabas medio minuto tarde, tenías que tomar tu rifle, levantarlo sobre tu cabeza y correr alrededor del campo de desfile durante los siguientes 30 minutos. Nunca volverías a llegar tarde en tu vida. Realmente te enseñaban a obedecer órdenes. Estoy muy agradecido de haber recibido esa disciplina desde los 15 hasta los 26 años. Todo tenía que hacerse a tiempo, con disciplina. Tenías que comer rápido porque nos entrenaban para estar listos en cualquier momento. Incluso en tiempos de paz nos preparaban para la guerra. Así que veo, en la soberanía de Dios, Él nos permite acceder a algún tipo de profesión que nos preparará para el futuro. En tu vida, Dios te preparó de una forma particular para un llamado específico que tiene para ti. Tal vez no es el mismo que el mío, pero debes creer en la soberanía de Dios. Algunas decisiones no las tomé yo, las tomó mi padre. Tu padre también tomó decisiones por ti. Pero debes creer en la soberanía de Dios porque Él lo permitió. Permitió el tipo de familia en la que naciste. No te quejes. Dios permitió que nacieras en una familia específica y debes estar agradecido por ello. Aunque tus padres no conocieran al Señor, no importa. Dios permitió que nacieras allí porque tú ibas a ser un hijo de Dios. Así Él planeó tu vida. Debes tener fe en eso. Y su propósito final era que tú fueras un tabernáculo.
Que cada parte de ti sea de Él, por Él y para Él. Ahora, lo opuesto de eso es de mí mismo, por mí mismo y para mí mismo. ¿Y sabes qué es eso en el Antiguo Testamento? Te lo mostraré. Ven a Génesis capítulo 11. Lo opuesto al tabernáculo es la Torre de Babel. Lo lees allí. Hay un contraste muy marcado entre la Torre de Babel y el tabernáculo que aparece en Éxodo. La Torre de Babel aparece primero en Génesis capítulo 11. ¿Cómo se construyó la Torre de Babel? Fue idea del hombre. En otras palabras, vino del hombre. Esto vino del hombre, por el hombre y para el hombre. Eso es lo que quiero mostrarles. Génesis 11, verso 3. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Versículo 4. Vamos, construyamos una torre. ¿Para qué? Para nosotros. Del hombre, por el hombre y para el hombre. Y dice aquí que usaron ladrillos y asfalto para edificar la torre. ¿Y cuál es el propósito final de todo esto? En la última parte del versículo 4 lo dice. Hagámonos un nombre famoso. Ajá. Del hombre, por el hombre, para la gloria del hombre. Eso es Babel, que más adelante se llama Babilonia. Este es el comienzo de Babilonia. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 17 y 18, Babilonia es un símbolo de la iglesia falsa. Y hoy en día encuentras mucho de eso. Algunas personas creen que eso solo aplica a la iglesia católica, pero hay muchas denominaciones protestantes y pentecostales que también son Babilonia. ¿Cuál es la marca de una iglesia babilónica? Una iglesia de Babilonia es aquella que es del hombre, por el hombre y para el hombre. Es decir, toda la idea de iniciar esa iglesia vino de una persona y se hizo mediante la astucia humana, recolectando fondos y pidiendo dinero constantemente. Danos dinero, danos dinero, danos dinero. 100% hecha por el hombre. En Génesis recolectaban ladrillos, actualmente es dinero. Y construiremos una torre que nos glorifique a nosotros y llegue hasta el cielo. Y muchas iglesias se construyen para la gloria de algún pastor o líder, pero no es para la gloria de Dios. El pastor no busca ocultarse para que Dios sea glorificado. En lugar de eso, es ese gran hombre de Dios el que es exaltado. Y la gente viene a escuchar al hombre y no a glorificar a Dios. Dios da dones a las personas y yo sé que si el apóstol Pablo estuviera predicando en algún lugar, yo iría a escucharlo, pero no iría a escuchar a alguien que no conoce a Dios. No estoy diciendo que no debamos escuchar a hombres piadosos. Yo viajaría por todo el país para escuchar a Pablo y a Pedro predicando en algún lugar. Eso es algo diferente. Pero mi punto es, ¿qué tipo de iglesias se están edificando en muchos de estos lugares? Una iglesia construida según la sabiduría del hombre. Y te diré por qué digo eso. Porque hay muchas cosas allí que son contrarias a la palabra de Dios, incluso en cosas pequeñas. ¿Sabías que en el tabernáculo hasta las pequeñas puntadas de las cortinas tenían que hacerse exactamente conforme a la palabra de Dios? Por eso vimos en Éxodo capítulo 40 que en cada cosa pequeña decía, tal como el Señor había mandado a Moisés. Él fue muy estricto con el tabernáculo. Y la iglesia también debe ser así. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Se está edificando la iglesia exactamente como Dios quiere? ¿O está basada en ideas brillantes del hombre? Esa es la naturaleza de Babilonia. El hombre tiene alguna idea brillante de cómo hacer la obra de Dios. Déjame darte un ejemplo de lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Estoy hablando de desobediencia directa a los mandamientos de Jesús. Jesús habló en Mateo capítulo 23 acerca de los escribas y los fariseos. Y en el versículo 9 les está hablando a sus discípulos. Pueden leer eso allí claramente. Versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Versículo 8. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Hay un título que Él nos ha dado y ese es hermanos. En aquellos días, el gran título del líder religioso era rabí. Hoy es reverendo.
reverendo correcto, reverendo incorrecto, hay todo tipo de reverendos. Y esos son títulos que el hombre se da. Reverendo es el equivalente moderno de rabí. Y Jesús dijo, no dejen que los llamen rabí. Si estuviera hoy aquí, diría, no dejen que los llamen reverendo, porque todos ustedes son hermanos. No dejen que los llamen pastor. Ese es otro título. Todos ustedes son hermanos. Versículo 9. Y no llamen a nadie padre. Eso es tan desobedecido. ¿Cuántos predicadores en la iglesia católica y en otras iglesias son llamados padres fulano? Tira eso al basurero. Llámense hermanos. Pero si tú estás tan ansioso por querer otro título, Él te da otra opción. Versículo 11. Puede ser llamado siervo. Llámate a ti mismo siervo tal y tal. Está bien. Así que tienes dos opciones, hermano. Puedes llamarte hermano tal y tal o siervo tal y tal. Depende de ti. Ahora dirás, eso es algo pequeño. Te diré que en el tabernáculo habían cosas que eran muy insignificantes. Lee Éxodo 25, verso 40. ¿Por qué razón Dios es tan exacto con estas cosas pequeñas? Porque todo debe ser exactamente como Él mandó, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y entonces vino la gloria. Ahora sabes la razón por qué la gloria no viene a algunas iglesias. Podrás decir, ¿qué importa si a un hombre lo llaman padre o reverendo? ¿Quieres saber por qué Dios es tan estricto en eso? Imagínate que mientras Bezalel y Aholiab estaban construyendo el tabernáculo, alguien les hubiera dicho, no se preocupen por ser tan exactos con esas cosas. A Dios no le importa si hay una pequeña diferencia en cómo se cose esto. Te diré qué habría pasado. La gloria de Dios no habría venido sobre el tabernáculo y no se habría escrito tal como el Señor había mandado a Moisés. Estas son las lecciones que debemos aprender de las Escrituras. Todo debe ser de Dios. De lo contrario, no es oro, ni plata, ni piedras preciosas. ¿Quién lo cree? Te diré algo. Descubrirás la verdad de lo que digo cuando Cristo regrese. Pero lo mejor es verlo ahora. Y tenemos suficientes ejemplos. La alternativa es Babilonia. ¿Cómo comenzó Babel? Construyamos esta torre que llegará hasta el cielo. Una estructura grande e impresionante. Del hombre, por el hombre y para el hombre. Queridos hermanos, vean esto claramente. Hoy la mayoría del trabajo de la cristiandad viene del hombre, a través de ideas humanas y para la gloria de algún hombre. Y ese hombre se lleva la gloria. Por ejemplo, la cantidad de dinero que está involucrado en la obra cristiana. Deberíamos hacer la obra de la manera en la que Jesús la hizo. Y se nos dio un ejemplo más. Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Referente al dinero, ¿cómo hacían la obra de Dios? Jesús recibió un salario. Pedro recibió un salario. Pablo recibió un salario. ¿Había algún obrero cristiano que recibiera un salario? Sí, te diré quiénes recibían salarios. Los levitas. Las personas tenían que dar el 10% en el templo para el sustento de los levitas. Sí, eso es cierto. Pero en el Antiguo Testamento también ofrecían toros y cabras en sacrificio. Así que si empiezas a pagar salarios al pastor, entonces mejor trae toros y cabras también para sacrificarlos por tus pecados, porque eso también estaba en el Antiguo Testamento. Porque elegimos ciertas cosas del Antiguo Testamento que nos convienen. Eso es lo que están haciendo los pastores, porque no descartan el Antiguo Testamento completamente. Jesús terminó con el Antiguo Pacto. Solo era una imagen. En el Nuevo Pacto no veo a ningún siervo de Dios recibiendo un salario. ¿Por qué tantos cristianos toleran a todos estos predicadores y pastores que reciben salarios regulares, lo cual los corrompen? No estoy diciendo que todo el que recibe un salario esté corrompido. Solo estoy diciendo que está desobedeciendo las escrituras en esta área. Eso es todo lo que digo. Puede que sea un hombre muy piadoso, pero probablemente no tiene conocimiento en esta área. Hay personas piadosas que han sido bautizadas de niños y nunca se han bautizado como adultos. Espero que todos ustedes hayan sido bautizados después de haber nacido de nuevo. Porque cuando te bautizas estás testificando, he muerto con Cristo y he resucitado con Él. Y no puedes hacer eso siendo un bebé. ¿Qué puedes hacer siendo un bebé? Tu padre te lleva y alguien te echa unas gotas de agua en la cabeza. Eso no es bautismo. Bautismo significa inmersión.
Y la gente lo ha cambiado. Ahora, no estoy diciendo que los creyentes rociados irán al infierno. No estoy enseñando eso, pero creo que perderán algo en el día del juicio. Eso es todo lo que digo. Como les dije, no me interesa ir al cielo. Quiero agradar a Jesús. Toda mi vida debe ser gracias a Jesús por morir por mí. Quiero completar esa frase. Vive para eso, hermano, por favor. Y recuerda que al final, cuando estemos ante Dios, no debemos tener ningún remordimiento sobre cómo vivimos, al menos desde el momento en que recibimos la luz. Tal vez todos estos años no tuviste luz sobre este tema, pero hoy la recibes. Tu vida debe ser de Dios y también debe ser por Dios. En otras palabras, ahora que he entendido cómo debo hacerlo, ahora me llamo a mí mismo hermano. Recuerdo una vez que recibí una invitación de una gran universidad en Estados Unidos. No era una universidad cristiana, era una universidad secular, pero tenía un departamento cristiano. Y me dijeron que apreciaban enormemente mis libros y que querían darme un doctorado honorario para que pudiera ser llamado Dr. Zach Poonen de ahora en adelante. Les respondí, no, gracias. Quiero ser un hermano toda mi vida. Nunca quise que nadie me llamara doctor. Siempre me negué a eso. No sé cuántas personas de la India harían eso. Hay un gran deseo en India por ser llamado doctor, por tener ese título. He oído hablar de un predicador muy conocido que ya falleció y él se hacía llamar doctor tal y tal, hasta que se descubrió que él nunca recibió un doctorado en su vida. Solo era un doctorado honorario, el cual se supone que no se debe usar para llamarse a uno mismo doctor tal y tal. Pero él no siguió esa regla. Quedó expuesto después de su muerte. Y él era un líder cristiano muy conocido. Es asombroso cómo la gente se enloquece por estos títulos, porque no puedes atenerte a lo que Jesús dijo. Si no quieres que te llamen hermano, llámate a ti mismo siervo tal y tal. Esa es tu otra opción. Yo prefiero hermano, no me llames por ningún otro título. No quiero ser conocido como el Dr. Zack. Son estas cosas pequeñas, el querer recibir honor de los hombres. La gloria debe ser para Dios. Yo no debo tocarla. ¿Has leído ese versículo en Isaías capítulo 42? Dios nos dará su naturaleza, su poder, su amor, sus dones, nos dará todo. Comida, ropa, refugio, nos dará todo. Pero hay una cosa que Dios nunca te dará. Isaías 42, verso 8. Yo soy el Señor. Mi gloria a otro no daré. Él nunca permitirá que tomes la gloria que le pertenece a Él. Si tú le sirves y alguien te glorifica y tú lo aceptas, eres un ladrón. Eres un ladrón porque has tomado lo que le pertenece a Dios. Mi gloria a otro no daré. No hay diferencia entre eso y meterte en la billetera de alguien, sacar el dinero y llevártelo. Por favor, recuerden esto, mis queridos hermanos. Dios ha dicho, mi gloria a otro no daré. Puedes pedirle su amor por tu situación financiera, puedes pedirle cientos de cosas, pero hay una cosa que Él nunca te dará, su gloria. Esa debe ser dada solo a Él. Y no es porque Él quiera quedarse con toda la gloria, sino porque quiere salvarte de destruirte a ti mismo. Dios quiere salvarnos de destruirnos a nosotros mismos. No debemos atribuirnos la gloria. Tenemos que vivir en dependencia de Él. ¿Sabes? En el jardín del Edén habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Cuál es la diferencia esencial entre estos dos árboles? Te lo explicaré. El árbol de la vida es un árbol de dependencia constante en Dios. Es la fuente de la vida. Es como dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Por ejemplo, una rama puede estar en un árbol de manzana durante 50 años, produciendo las mejores manzanas. 50 años de experiencia produciendo manzanas. Pero si hoy lo cortas, produce cero manzanas. Todos esos 50 años de experiencia no pueden producir ni una sola manzana más. Desde el día en que naces de nuevo hasta el fin de tu vida, tienes que estar en el árbol.
Incluso hoy, si quiero predicar, debo depender tanto de Dios para su palabra como cuando empecé a predicar hace 60 años. Este es el ejemplo que Dios me dio hace años. ¿Qué es la fe? La fe es la rama completamente dependiente del árbol. Le preguntas a esa rama, ¿cómo es posible que produzca manzanas tan buenas? No lo sé. Yo no produzco nada. Es la savia que entra en mí. La savia representa al Espíritu Santo, por cierto, que viene en el árbol hacia la rama y produce esas manzanas, y la rama no tiene ni idea de cómo sucede. Hermano, así es como Dios quiere que le sirvas. Alguien dice que fue bendecido por tu vida o ministerio y te preguntas, ¿cómo fue eso posible? Pues dependiste del Señor. Eso es fe. Estar completamente dependiendo de Él, como una rama de un árbol. Así quiere Dios que le sirvamos. Y eso es también para nuestra protección. Si nos atribuimos la gloria, eso nos destruirá. Y por eso Dios dice, mi gloria a otro no daré. Es para protegerte y salvarte de volverte orgulloso. Mi gloria a otro no daré. Dios es la persona más desinteresada del universo. Todo lo que hizo fue por otros. De hecho, dio a su propio hijo para morir por otros. ¿Cuántos de nosotros daríamos a nuestro hijo para que muera por alguien más? Y peor aún, para que muriera por un enemigo. Así de desinteresado es Dios. Y nosotros estamos a kilómetros de distancia de este tipo de desinterés en nuestra vida, porque solemos ser egocéntricos. Piensa en esto. Entregar a tu único hijo para que muera por tu enemigo. ¿Quién haría eso? Solo Dios. ¿Has visto el Calvario de esa forma? Por eso debemos inclinarnos con gratitud y decir, Señor, te agradezco tanto por haberme traído a esta vida. Estoy tan lejos de tener tu espíritu. Algunos de nosotros ahora pensamos que somos bastante espirituales, pero no lo somos. Estamos lejos de ser verdaderamente espirituales. Cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta de lo santo, puro y completamente desinteresado que es Él. Y cuán egoístas somos nosotros. Así que aprendamos cada vez más a hacer que nuestra vida sea de Él y por Él. Vivir por Él significa estar constantemente dependiendo del Espíritu Santo. Me asombra ver personas que no buscan el poder del Espíritu Santo para servir a Dios. Me ha desafiado profundamente los testimonios de personas como Charles Finney, D.L. Moody y A.B. Simpson, hombres que buscaron el poder del Espíritu Santo, lo cual transformó sus ministerios. Y por eso yo también busqué el poder del Espíritu Santo. Recuerdo haber leído sobre D.L. Moody. Él fue predicador por mucho tiempo, hasta que un día vio a dos ancianas sentadas orando en la primera fila de una de sus reuniones. Y él se acercó a ellas y les dijo, gracias por orar por todas las personas en esta reunión. Y ellas respondieron, no estamos orando por ellos, señor Moody. Estamos orando por usted. Estamos orando para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Ellas tuvieron el discernimiento para ver que este maravilloso predicador Moody aún no estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso lo confrontó. Y él comenzó a buscar a Dios, pero no sabía qué hacer. Oró y no pasó nada. Pero él sabía que había algo en eso porque los apóstoles fueron cambiados cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Por cierto, este es el testimonio de D.L. Moody. Y él cuenta que un día iba caminando por la calle y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre él de forma absolutamente inesperada. Él había estado orando por mucho tiempo y no sabía qué hacer. Corrió a la casa de un amigo cercano y le pidió, por favor, dame una habitación para estar solo. Y se encerró allí. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Desde ese día, su vida y ministerio fueron completamente diferentes. Recuerdo haber oído el testimonio de Charles Finney. Charles Finney fue abogado hasta los 30 años y no tenía ningún interés en Dios. Pero él escuchó el testimonio de Cristo y un día decidió arreglar las cosas. Pero él era un abogado muy reconocido y no quería hacerlo en la oficina, donde todos lo respetaban y él quería ir al bosque. Y dice que en el bosque se arrodilló ante Dios y de repente escuchó un crujido en el bosque y pensó que alguien había llegado, así que se levantó rápidamente y él se sintió condenado, muy avergonzado.
de que un ser humano lo viera arrodillado ante Dios. Él dijo, perdóname, Señor, perdóname. Pero no había ningún ser humano ahí, solo fue un crujido. Pero se dio cuenta de cuánto le avergonzaba ser visto arrodillado por ser el gran abogado que era, y se humilló ante el Señor diciendo, no quiero nada para mí, solo quiero vivir para ti, y entregó todo en ese bosque. Regresó a su habitación y al sentarse en la silla, de repente el Espíritu de Dios descendió sobre él. No sabía nada sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo de Dios cayó sobre él. Lo tocó, lo transformó y lo equipó para ser el evangelista más poderoso del siglo XIX en América. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo haber leído sobre estas personas cuando era joven y dije, Señor, no puedo imaginar servirte sin el poder del Espíritu Santo. Yo crecí en una asamblea de hermanos donde no creían en eso, decían que uno recibía todo al convertirse, pero yo sabía que no lo había recibido. ¿Por qué debía fingir que sí? Eso fue lo que me llevó a buscar a Dios. Te ruego, querido hermano, busque el poder del Espíritu Santo. Dios es mi testigo. Cada día cuando me despierto por la mañana, busco ser lleno del Espíritu Santo. No es un suceso único y para siempre. Comenzó una vez, pero quiero ser lleno del Espíritu cada día. Efesios 5, verso 18 es el único versículo en la Biblia que dice, sean llenos del Espíritu. La traducción literal sería, estar llenos del Espíritu, lo cual está en tiempo presente continuo. Es decir, debo estar siendo constantemente lleno del Espíritu. No es una experiencia de una sola vez. Aunque puede haber una experiencia inicial y después otras como esa, debe ser continua. Sigan estando llenos del Espíritu Santo. Y eso ha sido una tremenda motivación para mí. Esto es por Dios. Y finalmente, para Dios. De Dios, busca la voluntad de Dios en todo. Por eso debemos leer la Biblia para conocer cuál es el pensamiento de Dios sobre cada cosa. En todo, Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo debo hacerlo? Cuando comenzamos a plantar una iglesia, ¿cómo debemos plantar una iglesia? ¿Cómo debemos ser? Incluso si debemos llamar a los líderes pastores, no. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero esos no son títulos, son funciones. La función es esa, pero ellos son hermanos. Ellos cumplen una función, pero se les conoce como hermanos. Así es como lo vimos en el Nuevo Testamento, y así lo hacemos. Y los líderes de las iglesias no eran llamados pastores o reverendos, se les llamaba ancianos. Eso lo puedes leer en el Nuevo Testamento. Así que decidimos que en nuestras iglesias tendríamos ancianos, no pastores. Y Jesús y Pablo nunca recibieron un salario. Nosotros tampoco. Por cierto, tenemos 300 ancianos. Ahora tenemos más de 100 iglesias en 17 países y 300 ancianos. Y ninguno de ellos recibe un salario. Dirigen las iglesias, trabajan y como Pablo ganan su sustento y sirven al Señor. Ese es el patrón del Nuevo Testamento. Y Dios los bendice. Ninguno de ellos ha ido a una escuela bíblica. Yo tampoco. Pero los apóstoles nunca fueron a una escuela bíblica. Bueno, uno de ellos sí, Pablo. Antes de convertirse, él fue por 3 años a la mejor escuela bíblica de Jerusalén, dirigida por un hombre llamado Gamaliel. Él era un hombre temeroso de Dios y Pablo estudió con él y se convirtió en un erudito. Pero ¿sabes qué tuvo que hacer Dios con él? Léelo en Gálatas capítulo 1. Dios lo llevó al desierto de Arabia por 3 años. Porque él tuvo que ir al desierto de Arabia por 3 años. Pedro no tuvo que ir allí porque Dios tenía que sacar la paja que había en la cabeza de Pablo, de lo que había aprendido en la escuela bíblica. La eliminó en 3 años. Y entonces Dios dijo, ahora sí, puedes ir a predicar por mí. Así que si vas a una escuela bíblica, necesitas 3 años en el desierto para que puedas deshacerte de todo eso que hay en tu sistema antes de poder servirle. Pero lo mejor es no ir ahí en absoluto. Busca el poder del Espíritu Santo. No te estoy contando historias. Lee Gálatas capítulo 1. Pablo fue a Arabia. No fue ahí a predicar. Arabia es un desierto. ¿Qué hizo Dios allí? Estaba sacando toda la paja de su cabeza. En fin, todo lo que hacemos en el servicio de Dios debemos hacerlo a través del poder del Espíritu Santo, no con astucia humana. Entonces nos preguntamos, ¿cómo conoceré la Biblia? Recuerdo que cuando salí a servirle, le dije al Señor, ¿cómo conoceré la Biblia? No he ido a una escuela bíblica. ¿Y sabes qué me mostró el Señor? Te lo mostraré. Vamos a Lucas capítulo 24. Aquí leemos que Jesús después de su resurrección
Iba caminando hacia Emaús y vio a dos personas que iban hacia allá. Yo creo que era un esposo y una esposa. Dice aquí que eran discípulos. ¿Por qué una mujer no puede ser un discípulo? Te diré por qué creo que eran esposo y esposa. Porque al final del camino entraron a una casa. Y no creo que fueran dos hombres viviendo juntos. Era una pareja casada que vivían juntos e invitaron a Jesús a comer con ellos. Así que creo que eran una pareja joven y yendo a Emaús, dos discípulos. Y mientras iban caminando, Jesús se les unió. Y dice esta palabra maravillosa en Lucas capítulo 24, verso 27, comenzando por Moisés desde Génesis y continuando con todos los profetas hasta Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías, Jesús les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Cristo en todas las Escrituras. Cristo en Génesis, Cristo en Éxodo, Cristo en Levítico, todo lo referente a Cristo hasta Malaquías, todos los símbolos de Cristo, hasta Malaquías, donde es llamado el sol de justicia. Y Él les explicó todo eso. Y después de que descubrieron que era Jesús, se fueron y mira lo que dijeron. Por cierto, leo las Escrituras con atención. Dice en el verso 13 que el trayecto de Jerusalén a Emaús era de 7 millas. Y ellos no iban corriendo, iban caminando tranquilamente. ¿Cuánto se tarda uno en caminar 7 millas a paso tranquilo? Diría que incluso si caminas 2 millas por hora, y eso sería algo rápido. Probablemente tardaron unas 4 o 5 horas en llegar caminando tranquilamente de Jerusalén a Emaús. Eso es lo que entiendo al meditar en las Escrituras. Tomo una frase como 7 millas y me pregunto, ¿cuánto se tardaron en llegar? Eso significa que tuvieron un estudio bíblico de 5 horas. Y dije, Señor, eso es maravilloso. Si tú les enseñaste la Biblia así, ¿por qué no me la puedes enseñar a mí? Estoy listo para caminar contigo. Enséñame poco a poco desde Génesis y ya no solo hasta Malaquías, sino hasta Apocalipsis. Luego dice en el verso 32, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba? Aprendí algo ahí. El Señor me dijo, si me dejas hablar a través de ti, el corazón de la gente arderá, incluso hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso se convirtió en mi pasión. Y le dije al Señor, no quiero ser un maestro de la Biblia seco, aburrido y muerto. Hay muchos de esos y he escuchado bastantes en mi vida. Quiero ser como tú, cuando abriste las Escrituras. Cuando tú vas a las Escrituras del Antiguo Testamento, piensas que son aburridas, pero Jesús las abrió de tal manera que sus corazones ardían por dentro. ¿Te imaginas leer Levítico y que tu corazón arda dentro de ti? Si Jesús te lo explica, Él lo hará y lo ha hecho. Por eso escribí ese libro llamado A través de la Biblia, para mostrar que Cristo está en cada libro. En todos hay algo que puedes aprender. Y tú también puedes descubrirlo por ti mismo. Y dije, Señor, tú puedes enseñarme la Biblia así. Así que mi estudio bíblico fue con Jesús caminando conmigo, como en el camino a Emaús, estudiando y estudiando. Y así puede ser para ti también, hermano. Él es el mejor maestro de la Biblia. Pídele al Señor que te enseñe. Toma en serio el estudio de la palabra de Dios, para que todo en tu vida se origine de Él. Pero tienes que conocer las Escrituras para eso. A través del poder del Espíritu Santo. Busca el poder del Espíritu Santo cada día. Y lo más importante de todo, cuando Dios logre algo a través de ti, dale la gloria a Él. No la tomes. No la toques jamás. Y si alguien te alaba, no trates de recibir honra en ese momento diciendo, no, yo le doy la gloria a Dios para parecer una persona humilde. Olvídalo. Cuando llegues a casa, entonces dale la gloria a Dios. Señor, esta persona estaba agradecida, pero no quiero tocar esa gloria. Es tuya. Es muy sutil este tema de tratar de obtener honra para nosotros mismos. Así que Dios nos ayudará con el Espíritu Santo para que en el día del juicio pasemos por el fuego y el resultado de nuestra obra será oro, plata y piedras preciosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre Celestial, oramos para que las verdades que escuchamos en tu palabra cambien nuestras vidas y no solo nos instruyan, sino que cambien nuestras vidas. Todos aquí oramos en el nombre de Jesús. Amén.